Ahora vamos a hablar un poco de articulaciones. Vamos a anotar las articulaciones más generales del miembro superior. Antes de comenzar de hablar de articulaciones, vamos a mencionar qué es lo que compone una articulación. Vamos a hacer un pequeño resumen. Vamos a ver que la articulación no es más que la unión de dos superficies óseas. Entonces podemos definir que la articulación es la unión de uno o más huesos. Una articulación va a comprender una superficie articular, que va a ser la parte ósea. Esta superficie articular va a tener cartílago hialino. Recordemos que el cartílago hialino no es vascularizado, tampoco es inervado. Algunas articulaciones van a tener meniscos intraarticulares. Otro de los componentes de una articulación va a ser la cápsula articular. Esto va a ser algo que va a dar más estabilidad a una articulación. También dentro de la cápsula articular vamos a tener lo que es la cápsula sinovial. La cápsula sinovial va a ser la que va a secretar líquido sinovial. Esto nos ayuda a que la articulación se pueda desplazar de manera más eficiente sin ocasionar mucha fricción en las superficies articulares. Otro de los componentes de una articulación son los ligamentos, que pueden estar tanto extraarticulares como intraarticulares, dependiendo de la articulación. También se habla de componentes que nos van a dar estabilidad, que son más activos. En este caso estaríamos hablando de los tendones, de la musculatura periarticular que se encuentra en cada articulación. Ya dicho esto, dando un concepto general de una articulación, vamos empezando hablando de la articulación, en este caso del hombro, que es una de las que más se suele lesionar. Vamos a ver que la articulación del hombro va a comprender eh, como superficies articulares la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula. Como ya mencionaba, va a estar cubierta de cartílago hialino las superficies articulares. En la articulación glenohumeral vamos a ver que la cavidad glenoidea va a tener algo que se llama rodete o labrum glenoideo. Esto nos va a aumentar la superficie de contacto para que tenga una mejor congruencia la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea. También va a tener lo que es su cápsula articular, la que va a recubrir toda la articulación. Aquí la podemos ver, la cápsula articular. Dentro de esta cápsula articular también va a tener su membrana sinovial, la que va a producir líquido sinovial. Los ligamentos más relevantes de esta articulación van a ser los glenohumerales. El glenohumeral superior, el medio y el inferior. Esta articulación va a ser una articulación sinovial de tipo diartrosis y género enartrosis. Eso nos va a permitir los 6 movimientos que tiene este tipo de articulaciones, que van a ser la flexión, la extensión, la abducción, la aducción, la rotación interna y la rotación externa. Otra articulación bastante relevante en el miembro superior, vamos a ver la articulación del codo, que en sí aquí son 3 articulaciones, ¿no?, que se presentan. Uno, que va a ser la tróclea humeral,
con la cavidad sigmoidea mayor, también llamado escotadura troclear. Este tipo de articulación va a ser troclear, igual de la clase de las diartrosis o sinoviales. Este es un tipo de articulación. También vamos a tener la articulación entre el capítulo o el cóndilo del húmero con la cabeza, también llamado cúpula del radio. Recordemos que toda superficie articular siempre va a tener su cartílago hialino. Esto para evitar que sea el contacto directamente con el hueso. Esta articulación, después de esta articulación vamos a tener otra articulación a este nivel, que va a ser la articulación del radio con el cúbito. Este es otro tipo de articulación. Vamos a ver que, esta articulación está más aquí arriba. Este tipo de articulación, la del cóndilo humeral con el radio, es un tipo de articulación condilia. Y la articulación entre el cúbito y el radio es una articulación en pivote. Vamos a ver que estas igual van a tener su cápsula, la que se está apreciando ahí, su cápsula articular. Si tiene cápsula, va a tener igual su cápsula sinovial, la que va a secretar el líquido sinovial. Va a tener la presencia de ligamentos colaterales, que están justamente, como el nombre indica, lateral y medial de esta articulación. Algo relevante de la articulación, en este caso, si bien comprende del hombro, pero es más específicamente del cúbito del radio en su parte superior, es la articulación que se llama en pivote. Esta articulación va a tener la presencia de un ligamento de refuerzo que va a ser el ligamento cuadrado. Lo llaman ligamento cuadrado de Denouce. También va a estar envuelta por otro ligamento que se llama ligamento anular. Esta articulación nos permite hacer los movimientos de pronación y supinación. Y la articulación del húmero con el cúbito y con el radio nos va a permitir hacer los movimientos de flexión y extensión. Entonces podemos decir que esta articulación del hombro, o mejor dicho, del codo, va a tener 4 movimientos: flexión de codo, extensión de codo, pronación y supinación. Otra de las articulaciones que se van a dar va a ser la articulación en este caso del radio, del epífisis del radio, de su cara articular, con los huesos del carpo. Esta es una articulación condilia. Como dato adicional, esta articulación no va a tener, solamente se va a articular con el radio, ya que con el cúbito hay un disco que lo separa y no se articula directamente con el cúbito. Esta articulación va a tener 4 movimientos, que va a ser la flexión palmar, la extensión. Lo llaman mucho el movimiento de desviación radial como abducción y la desviación cubital como aducción. Entonces también es una articulación que tiene 4 movimientos. Como dato clínico, podemos mencionar que a nivel del hombro
suele aparecer a nivel articular un desgaste, lo que conocemos como artrosis de hombro. Suele haber un desgaste de los componentes articulares, en este caso del cartílago articular, y en casos más avanzados que ya llega a la cortical ósea, ¿no? Y obviamente esto va a producir un dolor del hombro, lo que se conoce como omalgia. Eso sería, en resumen, un poco de las articulaciones del hombro.